Partamos con el análisis premercado semanal que va del 10 al 14 de marzo. Fue brutal esta semana, la verdad que vivimos una volatilidad en los mercados muy interesante, obviamente gestionada y dada por ciertos factores económicos que terminaron por materializar puntos importantes dentro de la economía y al final obviamente el inversor va a reflejarse en los mercados. Entonces, también muchos de los objetivos que nosotros teníamos planteado terminaron por cumplirse, no solamente del análisis anterior, sino de análisis más de las semanas más anteriores que veníamos planteando ciertos objetivos a largo, mediano plazo, terminaron por cumplirse de alguna u otra manera. Entonces ya nos empezó a generar una perspectiva bastante interesante en cuanto a los activos que nosotros tenemos por analizar. Vamos a iniciar como siempre por el índice del dólar, vamos a ver cómo se movió el dólar esta semana, cayó brutalísimo, la verdad que fue, diría y me atrevería a decir que de las caídas más fuertes que ha tenido el dólar en mucho tiempo. Vamos con todo el tema de Forex, vamos a ver cómo se movieron aquellas monedas como el euro, vamos a analizar euro dólar, libra dólar, australiano dólar y vamos a finalizar con el USD CAD, esa relación entre el dólar y el canadiense. Luego vamos a seguir con todo el tema de los índices, muy interesante lo que se vio esta semana. Vamos a empezar con Standard Poor's y luego vamos a seguir con Nasdaq y vamos a ver una relación importante entre ambos. Y como último vamos a analizar un poquito el oro, que muchas de las perspectivas que teníamos planteadas en el oro todavía no se han cumplido. Entonces están en una zona que para mí es bastante importante. Entonces vamos con el análisis de esta semana. Bueno, vamos a empezar por el gráfico mensual del índice del dólar, una semana bastante interesante. Ya esta reacción, parce, fue brutalísima la reacción que tuvimos acá a esta zona de oferta del mensual. El precio claramente mostró una intención bastante importante y un rechazo que obviamente a nivel estructural es bastante relevante. De alguna otra forma ya estamos empezando a llegar a zonas bastante importantes dentro de este gráfico. Teníamos marcado acá una zona de desequilibrio, pero el precio prácticamente la pasa, no genera ningún tipo de confirmación dentro de la zona, entonces de alguna otra manera no fue válida. Ahorita ya vamos y estamos muy cerquita a visitar aquella zona que está más profunda dentro de su nivel o dentro de su último desplazamiento bajista, entonces acá probablemente ya empezamos a generar cierto tipo de conflictos y el precio tiende a llegar a ella. Entonces, de alguna u otra manera, un semanal que se ha venido moviendo muy limpio en función obviamente a nuestras perspectivas y a nuestros objetivos. Entonces, vamos a ver en realidad qué tan fuerte estuvo esta semana. Bueno, ahorita les estaba diciendo que esta probablemente ha sido la semana bajista más fuerte que ha tenido el índice del dólar en mucho tiempo. Y claramente es que miren esta distribución que tuvo esta vela. Si usted la compara con velas del pasado semanales, hace mucho tiempo no veíamos una vela de este tamaño. Que me atrevería a decir que fue esta vela del 2022. Eh, Hasta ese punto no veíamos una caída tan fuerte como la que vimos esta semana. Entonces, desde el semanal estamos viendo ya cositas bastante interesantes. Yo les mencionaba la intención que tenía el precio de tomar esta zona semanal. Vemos que ya el precio ya la tomó y ya venimos presentando ya movimientos muy interesantes. Desde el semanal, para mí el punto estructural está en este punto de acá. Este objetivo que teníamos planteado en caso de que el precio lograra mantener esa estructura alcista. Sin embargo, les mencioné en el análisis pasado por qué no estaba esperando esa zona, porque veníamos de activar una zona de oferta dentro del mensual que ya había mostrado de alguna u otra manera cierta fuerza en función a la oferta. Entonces podemos ver que al final terminó por confirmarse ese movimiento. Ya ese objetivo es un objetivo ya muy largo a mí desde mi perspectiva. Lo voy a mantener ahí simplemente como por cuestión de estudio. Sin embargo, como les dije, ya estamos empezando a llegar a una zona de retroceso bastante importante del mensual, donde de alguna u otra forma teníamos que empezar a activar como nuestras alertas o nuestros puntos de interés con el fin de buscar una confirmación en dichos puntos. Sin embargo, se tomó ese punto y ese objetivo que teníamos dentro del semanal. Entonces, desde el diario vamos a ver algunas cositas bastante interesantes. Un diario que se ha venido desarrollando, la verdad, que muy brutal en función a su estructura. Claramente tenemos ese movimiento de estructura bajista. Tenemos el mismo punto estructural que teníamos marcados en el diario. Y también les mencioné la semana pasada la intención que tenía el precio de llegar a estos puntos bajos, que ahorita en 4 horas se va a ver un poquito más claro. Sabíamos que esta última distribución nos estaba generando esa posibilidad de presentar una corrección mucho más profunda. Por eso les dije la posibilidad que tenía el precio de tomar este alto de acá. Y a raíz de eso podemos ver que el precio en realidad ese fue el movimiento.
tomó ese punto, terminó de llenar un desequilibrio, generó una corrección mucho más profunda dentro del último desplazamiento y ya de ahí empezó a generar ya ese movimiento de extensión importante dentro de la estructura. Entonces, la verdad que ha sido una semana bastante bajista. Desde el lunes venimos cayendo y miren la capacidad que venía, o sea, miren la capacidad y la potencia con la que vino cayendo. A principio de semana cayó brutal y ya podríamos decir que los últimos 2 días de la semana ya estuvo mucho más tranquilo ese movimiento, lo que quiere decir de alguna otra forma que ya podríamos empezar a observar como ciertas tomas de esos últimos movimientos fuertes que se vino presentando en el precio. Yo que estaría esperando, me gustaría de alguna otra forma ya ver un retroceso de todo este desplazamiento, que mínimamente sea hasta un 50% del desplazamiento y que ya podría generar de pronto ciertos tipos de conexiones con zonas de desequilibrio importantes que tenemos en el precio. Este movimiento de acá me está mostrando un probable agotamiento de esa distribución de la oferta. Sin embargo, de alguna u otra forma o desde mi análisis, yo me mantendría como muy pendiente que obviamente el 4 horas me empieza a mostrar movimientos de confirmación de que en realidad quiere ir a buscar ese movimiento de corrección. Por el momento no se ha presentado, entonces claramente el precio puede seguir manteniendo su estructura bajista y generar algún otro tipo de desplazamiento. Sin embargo, yo ya en este punto me gustaría ver un movimiento de corrección hasta puntos mínimos que para mí son válidos y a raíz de eso ya buscar una nueva distribución bajista si el precio lo confirma. Desde el 4 horas la verdad que no hay mucho que decir, el desplazamiento es bastante claro, el precio mostró una distribución muy clara durante la semana en función a esas ventas y a raíz de eso ya empezaría a tener en cuenta ciertos puntos de esta zona de acá. Prácticamente ya me estaría analizando como el precio, qué es lo que quiere hacer en esos puntos. Tendría mucho cuidado obviamente porque el sentimiento de la oferta obviamente viene siendo mucho más fuerte con relación a esos movimientos de demanda. Sin embargo, desde mi perspectiva ya obviamente el precio puede empezar a mostrar movimientos de corrección por lo menos en lo que es corto o mediano plazo. Para mí va a ser muy importante y relevante este alto de acá. A raíz de eso, el precio también viene teniendo conflictos con este desequilibrio que tenemos en este punto. Para mí sería muy importante ver que el precio empiece ya a tomar los puntos estructurales con el fin de obviamente generar movimientos de corrección hasta esa corrección mínima que vemos del diario y ya a partir de ahí buscar una correlación entre las temporalidades para ir a buscar el siguiente desplazamiento en función a la oferta. Sin embargo, obviamente todavía no tenemos esa confirmación del 4 horas o esa intención de obviamente presentar ese movimiento de corrección. Entonces me mantendría como muy al margen por el momento porque todavía seguimos manteniéndonos como dentro de la estructura, dentro de este último desplazamiento. Entonces el precio claramente puede reaccionar a este desequilibrio o a la toma de estos puntos y a raíz de eso generar un nuevo low. Sin embargo, para mí va a ser bastante importante mantenerme ya en expectativa de obviamente ver esas confirmaciones que me puedan anticipar a que en realidad se está presentando ya un movimiento de corrección bastante interesante que nos puede llevar como a esos puntos de corrección mínimos de temporalidades mayores. Claramente vimos un índice del dólar cayendo brutal durante la semana y obviamente eso beneficia mucho el panorama del euro. Lo veníamos hablando desde las semanas anteriores. Obviamente teníamos que generar esa correlación del movimiento del índice del dólar con otros pares de divisas. Entonces en este caso vimos una semana bastante importante que generó este movimiento, este último desplazamiento dentro del mensual. Actualmente en esta temporalidad mensual teníamos este desequilibrio de acá, el precio prácticamente no genera ningún movimiento de corrección o que nos podría anticipar una reacción al mismo, entonces ya prácticamente el precio se encuentra moviéndose en dirección a una zona mucho más profunda. Sin embargo, si nos vamos a niveles de corrección, el precio en ese momento ya está generando o puede tener contacto a niveles de corrección importantes. Sin embargo, es muy relevante tener en cuenta que nosotros venimos de activar una zona de oferta en el índice del dólar y estuvimos muy cerca de activar esta zona de demanda en euro dólar. Entonces, por lo tanto, por el momento lo que viene mostrando estos movimientos dentro del euro es que la demanda sí viene presentando un interés bastante importante para el precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En función a la calidad de los movimientos que hemos venido teniendo, obviamente no nos podemos desprender de la estructura o cómo se viene desarrollando la estructura. Sin embargo, ya me empieza a mostrar ciertos panoramas o cierta intención de obviamente poner los ojos en lo que podría ser estos saltos de acá.
porque a partir de esos altos, obviamente dentro de mi análisis, podría finalizar ese movimiento de corrección importante que vimos y la activación de esa zona de oferta. Eso no quiere decir que el precio se puede demorar los meses que se tenga que demorar para llegar ahí. Sin embargo, es muy importante empezar a analizar esa posibilidad. Seguimos con un análisis semanal muy importante y muy relevante en función a lo que nos venía mostrando el precio. Les hablaba obviamente la intención que venía teniendo el precio con el fin de tomar este punto del semanal. Ya lo tomamos claramente. De alguna u otra forma acá se encuentra ya el nuevo punto estructural en función a esa estructura interna que viene presentando el precio. Y actualmente nos encontramos teniendo conflicto con una zona del semanal que yo semanas anteriores les venía contando de que es una semana que es una zona, perdón, que la voy a tener muy en cuenta y que la iba a tener muy en cuenta y que no la iba a borrar, porque puede ser una zona en donde podamos generar una reacción. Puede ser no una reacción que nos lleve a generar un nuevo low, pero puede ser una reacción que obviamente nos genere un panorama de retroceso en temporalidades menores, con el fin de obviamente generar como cierta correlación importante en función a la estructura que viene presentando el precio. Entonces claramente desde el semanal no tenemos mucho más que añadir, es bastante claro las intenciones que ha venido tomando el precio, estamos teniendo ya contacto con esa zona de oferta, por lo tanto para mí no sería algo loco que el precio ya en ese punto empiece a generar de alguna u otra manera movimientos de corrección a su último desplazamiento alcista que se presentó esta última semana. Un diario importante en su desplazamiento, tenemos el mismo punto estructural que tenemos en el semanal, lo cual es bastante relevante, pero para mí yo desde ese punto ya empiezo a plasmar lo mismo que les estaba o que les venía plasmando en el índice del dólar. Miren el último desplazamiento que tuvimos, a mí estas últimas dos velas que fueron los dos últimos días de la semana ya me empieza a mostrar como cierta intención de que se empiezan a liquidar ciertas órdenes con el fin de obviamente generar un movimiento de descuento. Obviamente eso no quiere decir que el precio lo tenga que hacer, por eso es que utilizamos de alguna u otra forma ciertas confirmaciones en temporalidades menores con el fin de podernos anticipar a ese retroceso de temporalidades mayores. Para mí, desde este último retroceso, este último desplazamiento que tuvimos en el diario, va a ser muy importante una zona del 50% a niveles de retroceso. Sin embargo, tenemos zonas o tenemos puntos de interés bastante relevantes, como pueden ser varios desequilibrios que dejó el precio en ese movimiento. Entonces, como les dije, por lo menos alcanzar un umbral mínimo de retroceso es lo que yo vengo buscando. Sin embargo, va a ser muy importante ir de la mano con temporalidades menores. La verdad que el panorama en el 4 horas viene siendo el mismo panorama que vimos en el 4 horas del índice del dólar. Vimos obviamente la toma de este punto, que al final fue lo que generó el último punto de desplazamiento, que incluso yo se los mencioné con ese interés de que ustedes tuvieran muy en cuenta cómo se venía presentando esa estructura del diario y lo probable que podría ser la toma de ese punto. El precio toma ese punto, ya genera la distribución y a raíz de eso ya empezamos a generar puntos importantes. Podemos ver que en este desplazamiento no tenemos, digámoslo así, como swing lows que nos soporten de manera muy clara la estructura. Sin embargo, miren en estos puntos en los que nos encontramos acá arriba. Ya podemos ver un poquito más de estructura, digámoslo así. Para mí va a ser muy relevante este punto. Y el precio de alguna u otra forma va a buscar dos cosas. Número uno, puede ser alcanzar y mantener la estructura, generar un nuevo alto y generar un nuevo low, que a partir de ese low ya generaríamos ahí el punto de estructura, pero si el precio logra tomar ese punto de estructura, ya nos empezaría a mostrar como una señal de debilitamiento de esos movimientos de demanda y generarnos un panorama de corrección en temporalidades como pueden ser del diario o del semanal. Sin embargo, para mí en este punto obviamente va a ser muy importante ver qué va a ser el precio en este último desplazamiento de 4 horas. Si el precio toma este punto de alguna otra forma, podría buscar una corrección con el fin de ir a buscar esos últimos, esos puntos mínimos de corrección que tenemos plasmados tanto en el diario como en el semanal. Y a raíz de eso obviamente presenta como cierta lógica por la creación de estructura interna en 4 horas, pero va a ser bastante importante que la estructura no lo confirme de alguna u otra manera. Para mí es muy importante la creación o esa correlación entre temporalidades y entre la estructura de las mismas. Bueno, vamos con el mensual del libra dólar. Interesante, obviamente, ya veníamos anticipando esa zona y esa reacción esa reacción que presentamos a esa zona de oferta en el mensual. Sin embargo, para mí es bastante relevante cómo se tomó ese low del mensual.
Les mencionaba que a raíz de tomar ese low del mensual podíamos entrar en un movimiento de corrección. Sin embargo, obviamente para mí también genera como cierta duda porque fue un rechazo a ese mínimo. Ese rechazo de ese mínimo me genera una duda de la capacidad que tenga el precio o la fuerza que tenga el precio de generar un nuevo alto por ser un rechazo. Sin embargo, obviamente también tenemos que aferrarnos o tenemos que apegarnos de alguna u otra manera a ese último movimiento estructural que tuvo el precio y generar movimientos de confirmación simplemente para ver cuál es la verdadera intención que tiene el precio. Teníamos marcado esta zona, una zona de desequilibrio que voy a acercarme acá un poquito más, que esa zona de desequilibrio que teníamos ahí marcada, el precio prácticamente era bastante pequeña y el precio no genera ningún tipo de corrección en las mismas, pero miren qué tan bonito es porque lo mismo sucedió en el índice del dólar y lo mismo sucedió en eurodólar. Esas primeras zonas que teníamos de reacción en los precios no generaron como ninguna intención, no generaron ningún proceso de confirmación. Entonces, por lo tanto, obviamente me confirma de alguna u otra manera esa fuerza que tuvieron los movimientos de esta semana. Entonces, vámonos a bajarnos a temporalidad de menores para ver mucho más claro el panorama. Bueno, un semanal que es relevante obviamente en función a sus movimientos. La semana pasada también les confirmé lo que era o les mencioné lo que era este objetivo de alcanzar ese punto semanal. Ya se alcanzó ese punto semanal, por lo tanto ya la intención o por lo menos la estructura del semanal dentro de este último desplazamiento de la libra dólar ya obviamente me muestra una intención bastante interesante. El posicionamiento de la estructura, para mí en realidad yo diría que la estructura está en este punto, sin embargo yo sería bastante cuidadoso con la toma de estos puntos porque son dos puntos mínimos bastante importantes y bastante relevantes. Entonces mantendría como un poquito el foco dentro de esos puntos. Sin embargo, por el movimiento y teniendo en cuenta la lógica que genera el precio, generando pivotes o lo que se conoce como swing lows o swing highs, para mí el swing low más relevante es ese que tengo marcado. Entonces vamos para el diario que nos puede dar un poquito más de información. Sin embargo, la verdad es que los movimientos han sido bastante fuertes esta semana. Entonces, la verdad que no se va a ver como tanta claridad que digamos. Miren que viene el diario, porque el diario de alguna otra manera yo esperaba, teníamos este último desplazamiento de la estructura alcista. Yo esperaba como mínimo un retroceso a lo que viene siendo esta zona, pero el precio prácticamente no, o sea, no fue necesario bajar hasta ahí. Simplemente tomó este bajo que teníamos acá, que era un bajo relevante obviamente y que generaba un atractivo dentro del flotante de liquidez y a raíz de eso ya genera una reacción que se podría haber confirmado con temporalidades menores. Este era el siguiente punto del diario a nivel estructural, sin embargo el objetivo mayor que nosotros teníamos planteado era el semanal. Actualmente, como se encuentra la estructura, tenemos muy claro que el punto estructural dentro del diario es este de acá. Y a raíz de ese punto estructural tuvimos este movimiento, este desplazamiento tan fuerte alcista. Estas dos velas de aquí me están mostrando una acción del precio con la posibilidad de empezar a ver esa capacidad de retroceso dentro del último desplazamiento. Y a raíz de eso también vengo con la misma tesis que les dije en eurodólar, alcanzar como mínimos de corrección importantes dentro del precio o por lo menos reacciones a puntos de interés que pueden ser relevantes como pueden ser los desequilibrios, que puede ser este desequilibrio acá o este desequilibrio que tenemos acá. Entonces a raíz de eso yo mantendría como mis ojos puestos en que se confirme ese movimiento de corrección, nos empieza a generar un movimiento de lo que viene siendo la creación de una estructura interna y a raíz de eso poner mucho cuidado en los puntos de interés que tenemos marcados o que por lo menos dentro de la lógica estructural que venimos más o menos planteando puede tener sentido. Por último les voy a mencionar el 4 horas, pero la verdad es que con lo que hablamos ahorita en eurodólar el panorama es muy similar. Lo mismo fue la toma de ese bajo, miren acá se ve mucho más claro en el 4 horas la toma de ese bajo que le permitió tomar un flotante de liquidez importante que ya pudo generar ese último desplazamiento de la demanda en el precio. Teníamos esta zona, que era esa zona del diario de desequilibrio, vemos que claramente que el precio no llegó, pero miren el desplazamiento en el 4 horas como se ve. Actualmente ya estamos viendo un poquito más de estructura, el precio toma este alto de acá y a raíz de eso el punto estructural se encuentra en este punto. Entonces a inicios de la semana estaría muy pendiente cuáles son los movimientos, si el precio quiere continuar con el movimiento estructural y luego mucho más arriba ya generar el inicio de la creación de una estructura interna que nos mueva hacia las correcciones de temporalidades mayores o si simplemente ya terminó su desplazamiento alcista, por lo menos en lo que viene siendo este desplazamiento y ya generar un quiebre de estructura, generar una especie de retroceso o
o una intención por lo menos de generar como cierto atractivo para darle un poquito más de sentido a esa creación de estructura interna y ya ser muy cuidadoso en lo que vienen siendo los puntos de las temporalidades mayores donde podríamos ver reacciones lógicas del precio. De todos los movimientos de la semana, el australiano dólar fue el par que menos se movió. En realidad no hubieron movimientos tan fuertes como lo vimos o lo acabamos de ver en el índice del dólar, en euro dólar, en libra dólar. El australiano dólar la verdad es que presentó movimientos que fueron importantes a nivel de precio. Sin embargo, todavía nos dejó como ciertos objetivos que para nosotros son importantes y son relevantes. Dentro del mensual no tengo mucho que decirles, la verdad. Tuvimos este último desplazamiento, tomamos estos bajos de acá y a raíz de la toma de esos bajos relevantes ya estamos presentando un movimiento de corrección que desde en el punto en el que se encuentra el precio todavía no me muestra una lógica muy... O sea, no me muestra como un punto de corrección que ya claro, de alguna u otra forma el precio puede tener un poquito más de fuerza de presentar una corrección un poquito más profunda. Pero entonces acá va a ser muy importante ya bajarnos a temporalidades menores para tener un poquito más de claridad de en realidad cuál es la intención que nos viene mostrando el australiano dólar. Estamos viendo un poquito más de lo que viene siendo la creación de estructura de lo que viene siendo el australiano dólar. Como les dije dentro del semanal y como les vengo diciendo en análisis anteriores, dentro del semanal no tenemos como puntos tan relevantes dentro de ese último desplazamiento bajista que no sean por lo menos los mínimos de corrección importantes, o como puede ser acá un rebalanceo que tuvo el precio con el fin de poder seguir presentando esos movimientos bajistas. Entonces me mantendría como muy al margen de lo que vienen siendo esos puntos. Sin embargo, acá claramente y sin bajarnos a temporalidades del diario, vemos que el precio viene generando una estructura interna en el diario con el fin de obviamente generar esa corrección del semanal. Entonces vámonos ya a temporalidades menores con el fin de tener un poquito más de perspectiva en función a los objetivos. Miren cómo se viene presentando, cómo se viene desarrollando esos movimientos de alcistas dentro del diario. De alguna otra forma, el objetivo es alcanzar este alto de acá, teniendo en cuenta obviamente que acá está el punto estructural. Este fue el desplazamiento que está presentando el precio y estamos ya presentando un movimiento de corrección con el fin de que ese movimiento de corrección nos genere una nueva pata alcista con el fin de ser coherentes en función a la estructura. Mis dibujos son horribles, pero bueno, es lo que hay. Yo no me acuerdo, no recuerdo la verdad. Creo que sí, yo les mencioné lo importante que era la toma de estos puntos. Porque son puntos que son relativamente iguales y al ser relativamente iguales nos genera un flotante de liquidez que puede ser importante para movimientos de demanda. El precio baja, toma esos puntos y a raíz de eso ya empieza a generar un movimiento completamente contrario en lo que viene siendo esa distribución del precio. Actualmente para mí lo más importante, ahorita como lo vamos a ver en 4 horas que se encuentra alcista, es que se mantenga ese nivel de estructura hasta mínimamente alcanzar este objetivo que nosotros tenemos hasta el diario, siendo muy coherente con ese movimiento de estructura pues que venimos presentando. Miren acá que el 4 horas ya me generó como cierta, no me generó cierta, me mostró esa corrección que en realidad me permite confirmar que llegó a un punto importante de corrección dentro de ese último desplazamiento del diario y a raíz de eso miren el sistema que me empezó a mostrar el 4 horas. Generamos este movimiento, nos genera un swing high. Luego acá este sería el punto estructural porque este punto tiene la capacidad de mandarnos el precio a generar un nuevo mínimo. Ese nuevo mínimo rechazado que de alguna u otra manera nos genera lo toma y lo rechaza y a raíz de eso ya va a tomar la estructura. Entonces miren que desde ese punto ya empieza a generar ese movimiento o ese desplazamiento alcista. Entonces para mí va a ser muy importante que el precio logre mantener ese punto de acá, que es el punto estructural del 4 horas, y buscando un seguimiento obviamente de la estructura hasta alcanzar nuestro siguiente objetivo. Eso sería todo, la verdad. El movimiento ha estado muy bonito. Bueno, vamos con el mensual del USD CAD. La verdad saben que yo tengo como un amor-odio por este par. Sin embargo, es bastante importante y es bastante relevante tener en cuenta lo siguiente. USD CAD de alguna u otra manera no ha presentado esos mismos movimientos bajistas con el índice del dólar. Sabemos que existe una relación que es una relación directa entre USD CAD y DXY. Sin embargo, el canadiense de alguna u otra manera ha tenido esa capacidad de... ha tenido como esa capacidad de en realidad no poder expresar muy bien como esos movimientos que ha presentado también el dólar. Entonces, dentro del mensual, de alguna u otra forma, seguimos reaccionando y seguimos respetando esa última zona de desequilibrio que presentamos.
este desplazamiento fue bastante fuerte. Sin embargo, desde mi perspectiva tenemos la posibilidad de poder bajar un poquito más. Ya el precio ya no lo mostrará, en realidad no nos podemos como anticipar a eso. Sin embargo, todavía seguimos respetando ese primer desequilibrio dentro del desplazamiento. Entonces, vamos a ver cómo se están comportando las temporalidades menores. Miren, dentro del semanal es bastante relevante tener en cuenta que tomamos ese punto del diario, que es esta línea azul que tenemos acá, y se generó ese rechazo donde generamos un quiebre de estructura, lo que nos mostraría o nos anticiparía a presentar esa creación de estructura interna con el fin de generar una corrección de la temporalidad mayor, que sería el mensual. El siguiente objetivo dentro de esa estructura sería alcanzar este mínimo de acá, que fue el mínimo que dejó el quiebre de la estructura, y ese sería el objetivo para mí. Les mencioné que yo espero o tengo como esa expectativa de que USD-CAD tenga la capacidad de poder caer un poco más. Entonces, para mí va a ser bastante relevante tener en cuenta ese objetivo. Que bien se viene presentando el diario. De alguna u otra manera, miren la capacidad que tuvo el precio de obviamente generar este movimiento de corrección. Ese fue el desplazamiento bajista, el punto estructural lo tenemos por allá arriba. Entonces yo la semana pasada les mencionaba que todo lo que esté por dentro de esto va a ser un movimiento de corrección. Y parece ser que en temporalidades menores ya nos empezó a mostrar una confirmación bastante relevante. Sin embargo, no es de la calidad que me gusta. Entonces, dentro de una hora no les puedo mostrar mucho. Así que me voy a bajar a 4 horas para que en realidad veamos con más claridad esto que les intento expresar. Bueno, es importante que entre el 4 horas logramos tomar un punto que fue relevante, un punto que obviamente está dentro de ese movimiento de corrección. Incluso si desde el diario, me voy a ir un momentico al diario. Si es del diario marcamos, si logramos alcanzar ese umbral mínimo que yo tengo de corrección, vemos que el precio prácticamente está respetando o está reaccionando a niveles de más o menos el 50% del desplazamiento bajista, alcanzando y tomando ese punto relevante del 4 horas. A raíz de eso, el precio lo que empieza a hacer, la semana pasada yo les comentaba sobre este desequilibrio y la importancia que tenía en el movimiento estructural, que de alguna u otra manera el precio lo que hace es que se soporta en él y al soportarse en él luego va a buscar esa liquidez que teníamos marcada en el 4 horas. A raíz de eso, de alguna u otra manera, el precio ya genera un cambio de la estructura que lo genera en este punto de acá, que lo pudimos haber anticipado desde este punto de acá, y presenta ese desplazamiento bajista que nos estaría dando como cierta confirmación de querer ir a buscar esos objetivos bajistas que nosotros teníamos. Ahora, yo sigo manteniendo mi perspectiva, sigo manteniendo esa perspectiva bajista. Para mí va a ser muy importante que el precio logre alcanzar este bajo de acá, pero tengo algo en contra. Eso algo en contra es este último desplazamiento que tuvimos acá. Si yo me centro prácticamente en esta parte de acá, vemos que el precio logró hacer un nuevo bajo. A raíz de eso genera un nuevo punto estructural que luego es tomado por el precio. Eso no quiere decir ya que el precio se vaya a ir hasta estos máximos. Sin embargo, obviamente para mí va a ser muy relevante en ver que el precio vuelva a recuperar la estructura por lo menos dentro de este último desplazamiento. Si no sucede eso, el precio prácticamente puede mantener su movimiento alcista y llegar hasta estos máximos que son relativamente iguales, que de alguna u otra forma nos genera un flotante interesante para la oferta. Entonces el precio puede tomar ese flotante y a raíz de eso ya poder ir a buscar esos objetivos bajistas que nosotros tenemos. O simplemente la segunda hipótesis que puede hacer el precio es llegar, mantenerse dentro del desplazamiento y a raíz de eso volver a recuperar la estructura y ya ir a buscar los objetivos bajistas que tenemos. Entonces así es como estoy viendo el USD-CAD, eso es lo que estoy esperando y esas son las dos hipótesis en las cuales van a estar mis ojos la siguiente semana. Bueno, vamos a entrar ya con los índices, qué semanita la que vimos también en los índices y tomamos un punto que para mí es muy importante, que son esos puntos del semanal. Tomar esos puntos del semanal en los índices para mí son relevantes, entendiendo de alguna u otra manera que son puntos que son bastante fuertes a nivel estructural y en su historia han mostrado de alguna u otra manera cierto recelo por parte del precio. Entonces, de alguna u otra manera, aquí en lo que estoy viendo en Standard & Poor's y lo que me está mostrando este gráfico, que cabe resaltar que es un gráfico de CFDs, de lo que viene siendo el Standard & Poor's 500, vemos que el precio generó un rechazo a la toma, no logró cerrar por debajo del mínimo. Entonces, eso nos puede mostrar, nos puede anticipar en dos cosas: una corrección en el diario
que obviamente también nos represente una corrección en el semanal, o simplemente está esperando la apertura de la siguiente semana, que esa apertura de la siguiente semana tenga la validez suficiente ya para poder extender el precio más por debajo de ese punto. Entonces vamos a ver en temporalidades menores ya en realidad qué es lo que nos quiso mostrar los índices esta semana. La verdad es que en el diario no hay mucho que decir, en realidad es bastante claro el movimiento y el desplazamiento. No tenemos zonas relevantes. Lo que sí me gustaría mencionarles es acá, como el precio tomó este desequilibrio cerrando en esta vela de acá, que yo les mencioné que obviamente dentro de la estructura y dentro del desplazamiento obviamente tomaba como cierta relevancia, sin embargo ya me está mostrando una intención diferente en función al precio. Miren la capacidad que tuvo el precio en realidad de mostrarme esa intención y con el fin de eso empezar a expresar esas intenciones de oferta para poder ya bajar a tomar puntos más relevantes. Hablamos de estos puntos, hablamos de puntos también bastante importantes y a nivel de estructura el precio al tomar esos puntos no generó un rechazo, no generó una reacción. Por lo tanto, al no generar ese rechazo o esa reacción, pues es lógico de alguna u otra manera tener en cuenta de que el precio no está preparado para parar en esos puntos y simplemente quiere mantener sus puntos estructurales bajistas. En este punto, para mí va a ser bastante importante recalcar de que de pronto acá en el diario no estamos teniendo mucha información, pero ya que nos vamos a bajar a 4 horas, vamos a ver qué tan limpio ha sido el movimiento. La verdad, para mí esto expresa lo que es una estructura bajista clara. El precio cada vez viene haciendo mínimos, cada vez viene mostrando altos, más bajos. Entonces este movimiento en realidad ha sido bastante relevante en función al precio, que para mí, desde mi análisis y desde mi perspectiva, me muestra una intención bastante clara. Yo la semana pasada les estaba mencionando estos puntos de acá, de que el precio podría tener la fuerza suficiente para ir a buscar esos puntos. Sin embargo, el precio no tuvo la fuerza suficiente para poder irlos a tomar y de alguna otra manera simplemente quiso continuar con la estructura. Eso lo que hace es que nos deja esos puntos vivos de que de pronto presentando un movimiento de corrección pueda tomarlos y pueda encontrar ahí como cierto tipo de atractivo flotante que sea atractivo para la oferta. Actualmente la estructura en el 4 horas y el punto estructural más importante para mí va a ser este. Yo voy a estar muy pendiente de ese punto durante la semana y a raíz de eso obviamente me gustaría ver el precio ya empezando a generar como cierta reacción o ciertos movimientos alcistas por lo menos con el fin de presentar una corrección. Sin embargo, eso no quiere decir pues que el precio lo tenga que hacer directamente esta semana. Sin embargo, puede seguir manteniendo su estructura tranquilamente, pero para mí ya empieza a tomar un poquito de lógica que el precio genere una corrección porque por encima tiene puntos que son flotantes muy interesantes para el precio. En Nasdaq ya sí cambia un poquito la cosa porque Nasdaq sí logró cerrar por debajo de esos puntos semanales, lo cual para mí ya me muestra una intención muy clara bajista y tomar esos puntos, como les dije, son muy relevantes en función a la estructura que genera el precio. Actualmente se nota la fuerza, tenemos un desequilibrio acá en el semanal que yo lo tendría muy en cuenta en caso de empezar a presentar un movimiento de corrección. Acá en el diario la verdad no tengo mucho que decirles, prácticamente con lo que les dije en el Standard & Poor's es prácticamente lo mismo que estamos presenciando. No estamos viendo de pronto movimientos tan claros en el diario, pero la intención es clara. De alguna otra forma también tenemos ese desequilibrio relevante que nos mostró esa intención y a raíz de eso obviamente el precio ya tuvo la capacidad de mover esa oferta hacia puntos importantes de la estructura. Para mí fueron puntos importantes dentro de ese movimiento estructural, entonces a raíz de eso yo me mantendría muy cuidadoso a partir de eso. Simplemente y por la claridad que viene presentando el precio, yo me mantendría en 4 horas monitoreando en realidad porque es donde tenemos como los puntos más claros. Pero esta última corrección, obviamente, y es algo que no les mencioné ahorita en Standard & Poor's, en caso de empezar a presentar esos movimientos y esos lineamientos de la temporalidad de 4 horas, de generar un movimiento de estructura interna con el fin de generar una corrección de este último desplazamiento, para mí importante que tome los flotantes de liquidez más relevantes que tiene el precio y que genere una corrección hasta un mínimo que para mí sea interesante con respecto al descuento. Bueno, prácticamente el Nasdaq es lo mismo
que lo que venimos hablando en Standard & Poor's 500. La semana pasada les conté la capacidad que podría tener el precio de ir a tomar estos puntos, lo mismo que les dije en Standard & Poor's. Sin embargo, miren que el precio respeta este último movimiento estructural con el fin de seguir su movimiento bajista. Entonces no tuvimos o sea, tuvimos la intención, ¿no? y creamos la hipótesis, sin embargo esa hipótesis no nos generó la claridad suficiente para ir a tomar esos puntos. Respeta la estructura y con el fin de querer mantenerla. El punto estructural en 4 horas es este de acá. Tengo flotantes de liquidez por encima bastante relevantes. La presencia de un movimiento de de corrección ya empieza a ser un poquito llamativo, y a raíz de eso obviamente el precio tendría que mostrarme una intención en el 4 horas. No quiere decir que lo tenga que tomar en este punto, puede que el precio de pronto genere un poquito más de corrección, respete la estructura y genere un nuevo low. Sin embargo, mantendría ya escaneando esos puntos importantes a nivel estructural, porque desde la capacidad que ha tenido el movimiento para distribuir ya me está presentando como una sobreventa del precio, dándome ese incentivo o esa capacidad de interés de presentar un movimiento de corrección. Bueno, vamos a finalizar con el oro, un gráfico mensual del oro, donde prácticamente no tenemos como cambios significativos en función a lo que ha venido presentando el precio. Entonces me voy a bajar a temporalidades menores con el fin de encontrar en realidad intenciones más importantes. Bueno, desde el movimiento semanal todavía no hemos llegado como a esos puntos mínimos de corrección que yo o que a mí me gustarían. Estamos generando como cierta reacción al primer desequilibrio que tenemos en función a ese desplazamiento alcista. Sin embargo, como les mencioné, me gustaría ver que el precio de alguna otra manera logre alcanzar mínimos de corrección que sean bastante importantes o que sean bastante relevantes. Entonces, para mí la claridad o lo más importante que me está mostrando el oro es de temporalidad del diario hacia abajo, porque ahorita el mensual sí, todavía tenemos como puntos relevantes objetivos hacia dónde se puede dirigir el precio, pero no hay como una claridad suficiente en función a cómo se puede mantener el precio con el fin de generar esa estructura interna. Sin embargo, ya el diario nos está mostrando como ciertas señales. Sin embargo, a pesar de ser una semana muy volátil en otros activos, el oro se ha logrado mantener un poco más estable. Vean lo que yo les venía hablando desde el diario, porque en el diario logramos tomar este bajo de acá, que para mí fue un bajo relevante en función al movimiento estructural que presentó el precio, y ya generó este quiebre de acá. A raíz de eso ya estamos presentando un mínimo de corrección que es importante para el precio. Mi siguiente objetivo sería la creación de un nuevo low dentro de esa estructura interna que nos generaría esa corrección o nos aproximaría a una corrección dentro del semanal. Entonces, a raíz de eso, en estos puntos de acá, yo lo que estaría buscando, lo que estaría analizando es una confirmación en temporalidades menores con el fin de poder escanear en realidad si el precio tiene la intención suficiente para poder ir a buscar un nuevo mínimo. En el punto en el que estamos es lógico, es un punto de corrección que es irrelevante. Sin embargo, no tenemos de alguna u otra forma de pronto un punto de interés que para mí sea lo suficientemente claro. Yo resaltaría de pronto como puede ser esta zona de oferta de acá. Sin embargo, eso no quiere decir pues que el precio tenga la capacidad suficiente para poder ir a buscar el mínimo. Entonces yo lo que mantendría o me mantendría es analizando como esas temporalidades menores con el fin de buscar la correlación hacia el mínimo de abajo. Vean cómo se ha mantenido dentro del gráfico de 4 horas. Miren cómo se ha mantenido el precio de alguna otra manera los últimos días en una consolidación, sin mostrarme en realidad lo que viene siendo un movimiento de confirmación lo suficientemente fuerte para el precio. Todavía sigue presentando como cierta relevancia en función a este desequilibrio acá y a este último punto de interés. Entonces, a raíz de eso, me está generando, tengo por arriba una liquidez que para mí es importante o que es relevante. Entonces pueden suceder dos hipótesis en función a cómo está el precio ahora. Que el precio ya en realidad tenga la fuerza suficiente de poder ir a buscar, de poder en realidad ya generar una corrección, una corrección, no, una confirmación de ya ir a buscar el mínimo, o que el precio suba, logre tomar el flotante de liquidez que tengo arriba, que me genera atractivo en oferta, y a raíz de ir a tomar ese punto que tenemos ahí arriba, ya generar una correlación de la temporalidad para ir a buscar esos objetivos bajistas. Entonces, prácticamente así es como estoy viendo el oro.
Bueno, entonces eso ha sido todo por el análisis premercado esta semana. Tenemos un premercado bastante bonito, nos espera una semana bastante interesante con el fin de obviamente ver si el precio, cómo se mueve en función a nuestros objetivos. La semana pasada fue bastante importante, el precio en realidad logró alcanzar muchos de los objetivos que teníamos y la volatilidad en realidad logró tener mucha relevancia. Entonces, de alguna u otra manera, estos son los escenarios que nosotros estamos esperando y espero que le ayude de alguna u otra manera. Recuerde que si le gusta el contenido, le puede dar like, lo puede comentar. En la parte de la descripción del video tiene nuestras redes sociales por si tiene alguna duda, una inquietud o si simplemente nos quiere seguir. Y comparta el video, active la campanita de alguna otra manera para que no se pierda ninguno de los canales, ninguno de los videos que estamos publicando acá en el canal. Y eso sería todo por el análisis de hoy.